La práctica del día de hoy se basa en la teoría que nosotros revisamos la semana anterior sobre los tipos de textos, los tipos de lectura, ¿sí? En donde aprendimos que existen varias categorías y algunas características específicas de cada una de ellas. Todas las lecturas que nosotros habíamos revisado tienen como base la comprensión lectora. Por lo tanto, el día de hoy, esta práctica trata en que cada uno de ustedes va a ir leyendo un texto y yo les voy haciendo una pregunta. Me parece que yo les había ya mandado con anticipación estos textos, por lo tanto, también es la manera de revisión de este pequeño taller práctico, ¿sí? Pues bien, ok. Whitney Eras, por favor, ayúdanos leyendo el siguiente texto. Profe, voy a apagar la cámara para que no se me corte el internet ya. Sí, no hay problema. La muerte de otro ciclista fue, a ver, cuando los números pasan a ser parte del paisaje. La muerte de otro ciclista fue titular en los medios locales la semana pasada. Ocurrió en el norte de Quito, en la Ecovía, en la avenida 6 de diciembre, entre Orellana y República. Ese punto es muy concurrido por ciclistas ya que es parte del centro financiero de la capital y muchos de los usuarios trabajan en este tipo de vehículos no motorizados. Todas las publicaciones, incluidas la de este diario, describen lo ocurrido, generan atención en los lectores. Más, a la larga, no ocurre nada dentro de la ciudad para evitar que más personas mueran en siniestros de tránsito. Según los datos de la iniciativa Bloomberg para la seguridad vial global en Quito del 2021, el 79.4% de las víctimas fatales en las vías corresponde a usuarios vulnerables. El peatón es el más afectado. El 40.6% pertenece a los transeúntes, el 36.5% a los motociclistas, el 17.8% a los automovilistas, el 2.3% a los ciclistas. Las víctimas hombres llegan al 82%. El incidente que más se registra es el arrollamiento y es el que más muertes causa o deja más personas con lesiones. La misma afirma que organización afirma que en la ciudad se reporta un siniestro cada 3 horas o que hay un herido grave en un incidente de tránsito cada 8 horas y que una persona muere debido a un siniestro en las vías cada 49 horas. Son números duros, pero hay que ir más allá. Detrás de una muerte existen seres humanos con historias que se truncan. Una víctima con lesiones graves posiblemente no podrá recuperarse fácilmente y su vida cambiará. No en vano, la Organización Mundial de la Salud calificó a los traumatismos por incidentes de tránsito como un problema de salud pública. Ya, las lesiones. Las lesiones causadas por siniestros en las calles son la principal causa de la difusión entre los jóvenes de 15 a 29 años en países como el nuestro. En las cifras globales, el 46% de los fallecidos en el mundo a consecuencia de incidentes de tránsito está conformado por peatones, ciclistas y conductores, o pasajeros de vehículos de motor de dos ruedas. ¿Y qué hacemos como sociedad? Poco. En Quito casi no se respetan los límites de velocidad y por ahora todo queda en estadísticas, sin cambios estructurales. Correcto, Whitney. Te voy a hacer una consulta y la pregunta es la siguiente. ¿Qué evento fue el que ocurrió para que hayan escrito esta noticia? Accidentes de ciclovías, algo así. ¿Accidente de ciclovía Ajá, o accidente de un ciclista? de un ciclista Correcto. ¿En qué ciudad? en Quito. Perfecto. Y la siguiente pregunta es, ¿qué porcentaje de víctimas fatales corresponden a usuarios vulnerables? Es un dato que tú lo leíste en este texto. El 79.4%. Correcto. Hilary Pando, por favor. ¿Me ayudas con la cámara? Y me indicas qué es lo que va a generar esta noticia del periódico. ¿Qué puede generar
con que el autor haya escrito es Hillary, ¿sí? Ya, profe, ¿me escucha? Sí. Ya. Tal vez puede generar conciencia respecto a pues los accidentes de tránsito, ya que trata justamente de eso, de que no se respetan las señalizaciones ni nada de eso y por eso causa pues los accidentes. O sea, trata de generar conciencia. Ujú. Lo que ha hecho Hillary en este caso es una comprensión inferencial, ¿sí? No es algo que estaba en el texto, como lo que yo le pregunté a Whitney, sino en este caso ella infiere qué se puede generar con la noticia. Muy bien. Vamos a hacer ahora otros ejercicios de lectura. Tamara, por favor, ayúdame leyendo la lectura uno. Dice, fue durante los años 20 mientras España atravesaba una profunda crisis ideológica que fundó en el Opus Dei un 2 de octubre de 1928, día en el que, según propio escriba, fue iluminado y recibió las palabras del cielo sobre lo que tenía que ser la obra, la única preocupación dentro de la Iglesia Católica que cree haber sido creada por Dios. La idea original era que la perfección cristiana no debía ser patrimonio exclusivo de sacerdotes, monjas o frailes. Cualquier persona se podía alcanzar la santidad sin usar sotana y viviendo en medio del mundo secular. Se puede hacer tanto a través del trabajo diario. De ahí en el Opus Dei, en teoría se dirige a todos, pero en la práctica se concentra en reclutar estudiantes y profesionales de las clases altas, bajas, el supuesto de que ellos están en mejores condiciones para comprender el mensaje de la obra. El respecto, Federico Prieto Celi, conocido periodista y primer peruano convertido al Opus Dei, declaró hace algún tiempo que Dios no es demócrito y por eso la cristiandad debe ser lista, pues la élite es levadura que hará fermentar toda la masa, la gente que manda y influye, la gente que es que piensa. Y por eso es lógico que el mensaje del Opus Dei se dirija a los intelectuales, a los líderes. Ok, Tamara. Después de lo que acabas de leer, te voy a preguntar, ¿el contenido del texto gira en torno, es decir, la idea principal del texto hace referencia a la difusión progresiva del Opus Dei, la historia de un grupo cristiano, los principios del Opus Dei, las jerarquías en el Opus Dei o el elitismo del cristianismo? ¿Puede ser los principios del Opus Dei también? ¿Por qué? Porque trata de que fue en el año 1928 en el que se fundó y de ahí empezaron con una agrupación y todo eso. Ajá, pero no es específicamente los principios de cuándo inició, sino cuáles son los criterios que utiliza este grupo religioso para que la gente se adhiera a ellos. Sí es la respuesta C, sin embargo, los principios hacen referencia en este caso a las ideas base que tiene el Opus Dei. ¿Sí? Sí. Perfecto. Samantha Sigüenza, por favor. La número 2. Ya lo hice. Eh, en la Edad Media, generaciones de alquimistas habían tratado inútilmente de transformar los elementos naturales. Con la llegada de los primeros instrumentos de experimentación que permitieron a los físicos bombardear los núcleos con partículas cargadas de energía, el viejo sueño de los alquimistas se hizo por fin realidad. En 1919, Rutherford observó mientras bombardeaban con rayos alfa en núcleos de helio el nitrógeno contenido con un cilindro que la colisión de los núcleos, uy, perdón, que la colisión de los núcleos con el nitrógeno liberaba protones transformando este elemento en oxígeno. Por primera vez en la historia se había logrado la transformación artificial de un elemento en otro, aunque se había demostrado la posibilidad de producir una transformación nuclear de forma artificial.
El objetivo que realmente perseguían los físicos era dividir literalmente el núcleo atómico y obtener así dos nuevos núcleos distintos del original. Esto es lo que proponían conseguir Cockcroft y Walton. Ambos sabían que en determinadas condiciones los protones eran capaces de penetrar en el núcleo atómico y desintegrarlo y diseñaron un dispositivo capaz de extraer los protones del nitrógeno y de lanzarlos a gran velocidad contra átomos de litio. El experimento fue un éxito. Por primera vez se había logrado la desintegración de un núcleo atómico en dos átomos de otro elemento con partículas subatómicas aceleradas artificialmente. Perfecto, Sama. La idea central, en este caso del texto, es el viejo sueño de los alquimistas, el aporte sustancial de la física nuclear, la división artificial del núcleo atómico, los estudios físicos sobre el núcleo o la física y la experimentación nuclear. Fíjate bien en lo que está resaltado con letras rojas. Listen sería la división artificial del núcleo atómico. Exacto. ¿Por qué es la letra C, según tu criterio? En sí, listen es porque hablan bueno, hablan lo que es la división artificial con un núcleo atómico y con eso se dividían y etcétera. Correcto. Perdón, un ratito voy a pausar esto, ¿sí? Solo un momentito, me disculpo. Disculparán, era una urgencia. Adrián Maza, por favor. La tercera lectura. Ya. Cuando un orden económico ya viejo, supuestamente eficaz, se agrieta, se tambalea y amenaza con desplomarse, genera indefectiblemente una nebulosa de signos en el campo sociocultural que refleja la angustia, la turbación y los temores de los beneficiarios de ese orden. Dada su confusión y su extravío, los ricos, como ignoran la autocrítica, suelen olvidarse de impugnar la lógica y los principios de su sistema. Prefieren buscar razones ajenas, siempre imprevisibles, que les expliquen sus dificultades y la calamidad que les aqueja. Sienten entonces la gran tentación de especular con fuerzas oscuras, con potencias ocultas, con la magia o la irracionalidad. A favor del shock petrolero de inicios de los 70, florece en todos los campos esta tendencia a la explicación mágica y de este crujido interminable que no dejan de producir casi todas las economías occidentales, nos llega hoy un eco dislocado, perturbado, sobre todo a través del cine que procede en particular de Estados Unidos. Perfecto. La pregunta aquí es la siguiente. Si los ricos fueran realmente autocríticos, entonces no habría necesidad de elaborar películas, no estarían confundidos y extraviados, asumirían las causas reales de la crisis, cuestionarían la actitud de los pobres o cuestionarían las películas norteamericanas. Adrián, de lo que acabas de leer, ¿cuál te parece la respuesta correcta? Pues bajo mi criterio, la C que asumirían las causas reales de la crisis. ¿Por qué no crees que sería em, la letra B? Bueno, es que Está bien tu respuesta, no, pero ¿por qué no no la B? pienso no pienso que los ricos sean como, estén confundidos, simplemente que no son objetivos.
tienen una idea que no, o sea, muy subjetiva, por así decirlo. Ujú. No son Y objetivos con lo que es realmente. y el problema radica en que no hacen una autocrítica, ¿cierto? Y por eso ignoran varias cosas de manera general, como por ejemplo las causas reales de la crisis económica. Muy bien. Natalia Medina, por favor. La número 4. El renunciamiento hace del sabio su propio dueño. Nada le puede conmover porque el imperio que ejerce sobre sí mismo es total. Sabe vivir en sociedad y consigo mismo, por ello desconfiará del amor y de los asuntos públicos. Para Antístenes, el matrimonio es necesario para la propagación de la especie, pero no constituye un acto de importancia considerable. En cuanto a los asuntos públicos, señala que el sabio no vive según leyes escritas, sino según la virtud. Se le preguntó hasta qué punto debía uno mezclarse en los asuntos públicos y contestó, como cuando uno se aproxima al fuego, demasiado lejos tendréis frío, demasiado cerca os quemaréis. Rogó un día a los atenienses que decretaran que los caballeros se denominaran asnos. Como creyeron que se había vuelto loco, le señaló que también denominaban generales e individuos elegidos completamente ineptos. Ok, te voy a volver a leer la frase que está en rojo. En cuanto a los asuntos públicos, señalaba que el sabio no vive según leyes escritas, sino según la virtud. Se le preguntó hasta qué punto debía uno mezclarse en los asuntos públicos que terminan siendo un poco políticos y contestó, como cuando uno se aproxima al fuego, demasiado lejos tendréis frío, demasiado cerca os quemaréis. La pregunta es, en el fragmento se recomienda que las personas sabias deben abstenerse de la procreación, están imposibilitados de casarse, debe ser cauto frente a la virtud, debe mostrar predilección por el amor o no deben desentenderse de la política. Yo creo que tal vez sería la C. Debe ser cauto frente a la virtud. Nos dice una parte de eso. Dice, señalaba que el sabio no vive según leyes escritas, sino según la virtud. Pero esto es lo importante. Se le preguntó hasta qué punto debía uno mezclarse en los asuntos públicos. Entonces, ¿cuál crees que sea la respuesta correcta? La E. Exactamente, la letra E. Justin Calva, por favor, la número 5. En los países capitalistas, la subordinación de la ciencia a los intereses de la ideología, la política y particularmente la preparación de nuevas guerras sangrientas que ocasionen el exterminio masivo de los hombres, ha llegado tan lejos que un grupo de eminentes científicos soviéticos se vio la necesidad de enviar una carta abierta a los hombres de ciencia de todo el mundo, exhortándoles a luchar resueltamente por una ciencia que afirma la vida y no por una ciencia que prepara la muerte y la destrucción. Esta carta señala que a los científicos de los países capitalistas se les obliga a perfeccionar en secreto el arma bacteriológica y química de exterminio masivo, a crear nuevos microorganismos y nuevas sustancias psicogénicas y excitantes mortales de enormes fuerzas. Los pueblos de la tierra, se dice en la carta, han mirado siempre con respeto y esperanza el abnegado trabajo de los científicos para terminar con las enfermedades y el hambre. Han salvado los esfuerzos para crear nuevas sustancias y materiales que sirvan para el florecimiento de la cultura y la civilización. Correcto. Primero te voy a preguntar, ¿sabes qué significa la palabra exhortar? Según nos dijo en clase, es como hablarles, como que es algo así. O sea, Motivar.
Es como eso, entiendo el contexto, pero eso es. Ujú. Perfecto. En el socialismo, la ciencia estaría orientada a descubrir nuevos conocimientos, la defensa ideológica del sistema, combatir la ciencia mal orientada, la búsqueda del bienestar humano o la creación de armas letales. La búsqueda del bienestar humano. Ujú. Muy bien. Luis Atarihuana, por favor. La número 6. Algunos padres decían que era una maestra excéntrica. Otros afirmaban que era lunática por efecto del estudio exagerado. Otros simplemente decían, es la mejor. Quise formarme un juicio propio, así que un día decidí ingresar a su clase. Observé que todos los alumnos estaban trabajando, llenando una hoja de cuaderno con pensamientos e ideas. Empecé a leer algunos como, no puedo llegar temprano al colegio, no puedo entender este texto. Leí el del otro alumno y decía, no puedo lograr usar palabras en vez de puños, no puedo ser sincero. Caminé presuroso viendo lo que hacía uno por uno. Todos escribían oraciones describiendo cosas que no podían hacer. Entonces decidí hablar con la maestra para ver qué pasaba. Al acercarme noté que también ella hacía lo mismo. Estaba a punto de perder la paciencia cuando se escuchó. Entreguen sus hojas. Una vez recogidas las hojas de todos los alumnos, la maestra añadió la suya y las introdujo en una caja. Luego salió al patio y los alumnos la siguieron en procesión. Con lampas y picos empezaron a cavar. Hicieron un hoyo de 2 metros y enterraron en él la caja. Entonces escuché decir a la maestra, amigos, estamos aquí reunidos para honrar la memoria de no puedo. Mientras estuvo con nosotros, afectó la vida de todos, de algunos más que a otros. Acabamos de darle una morada definitiva. Lo sobreviven sus hermanos. Puedo, quiero y lo haré ya mismo. No son tan famosos como su pariente, pero serán fuertes y poderosos con su ayuda, amigos. Muy bien. Pregunta. El texto argumenta a favor de la maestra ideal, la noción de la maestra, la importancia del optimismo, una didáctica peculiar o la excentricidad de la maestra. No te pregunto de qué se trata el texto, te pregunto, ¿el texto argumenta a favor de? La E. No, por eso mismo te digo, no te estoy consultando de qué se trata. ¿A favor de qué está el texto? Aquí de mm, una didáctica, digamos, peculiar. Nos dice, ¿está bien que exista una didáctica peculiar? No. Ujú. Mm, Mira esta frase. Lo sobreviven sus hermanos. Puedo, quiero y lo haré ya mismo. No son tan famosos como su pariente, pero serán fuertes y poderosos. Con su ayuda, amigos. La importancia del optimismo. Exactamente. Muchas veces, cuando tengo un texto argumentativo, la parte clave está en la conclusión, es decir, al final del texto, porque vuelve a recalcar sobre la tesis que está haciendo, ¿sí? Vuelve a dar el punto de vista a favor de lo que nos está contando dentro del texto. Correcto. Y finalmente, por favor, Natalie Sarango. No, si hay unita más, me parece, si hay unita más. Natalie Sarango, la número 7. ¿Me escuchan? ¿Sí? La inercia frente a la vida es cobardía.
Un hombre incapaz de acción es una sombra que se ensurre en el anónimo de su pueblo. Para ser chispa que enciende, fuego que templa, reja que ara, debe llevarse el gesto hasta donde vuele la intención. No basta en la vida pensar un ideal, hay que aplicar todo el esfuerzo para su realización. Cada ser humano es cómplice de su propio destino. Miserable es el que se forja la cadena, suicida el que vierte la cicuta en su propia copa. No debemos maldecir la fatalidad para justificar nuestra pereza. Antes deberíamos preguntarnos en secreta intimidad. ¿Volcamos en cuanto hicimos toda nuestra energía? ¿Pensamos bien en nuestras acciones primero y pusimos después en hacerlas la intensidad necesaria? La energía no es fuerza bruta, es pensamiento convertido en fuerza inteligente. El que se agita sin pensar lo que hace no es una energeta, ni lo es el que reflexiona sin ejecutar lo que concibe. Deben ir juntos el pensamiento y la acción, como brújula que guía y hélice que empuja para ser eficaces. Ahonde más su arado el labriejo para que la mies sea proficua, haga más hijos de madre para enjardinarse el hogar, ponga el poeta más ternura para invitar corazones, repique más fuerte en el yunque el herrero que quiera vencer al metal. Correcto. Antes de nada, te comento que arenga es un sinónimo de discurso, ¿sí? Entonces, así como exhortación era una motivación, un pedido motivado. Dice, el contenido de este texto podría ser considerado como una exhortación para orientar correctamente nuestros esfuerzos, un mensaje para la juventud sumida en vicios terrenales, una crítica realista al actual sistema sociopolítico, un discurso para que la sociedad retome su camino o una invitación hacia la propagación de los ideales. La D. Un discurso para que la sociedad retome su camino. No es un... No, la A, ¿Por qué la A? porque nos da como un mensaje para volver a iniciar si vamos por un mal camino o algo así. Y que tus esfuerzos estén Ajá, enfocados para que sean eficaces. ujú. Muy bien. Fernanda Chacho, por favor, la número 8. Ya. La narrativa del 50 alcanza un nivel cualitativo superior con La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. La concreción de esta forma específica, la novela no fue un producto del voluntariado de un conjunto de narradores, sino fue parte de la modernización general de la sociedad peruana operada después de la guerra. Es decir, durante la década de los 50 se dan bases objetivas para que la burguesía, a través de sus cuadros intelectuales, emprenda desde su perspectiva de clase la revelación de la problemática del Perú. Ahora bien, la burguesía tenía como rol histórico la liquidación del orden aristocrático feudal en nuestro país. Esto no se dio por sus estrechas relaciones con los terratenientes. Justamente el tema del fracaso, de la frustración y de la perversión de los ideales, no, de la perversión de los ideales es el reflejo mitologizado de la imposibilidad e incapacidad de la burguesía. Es en este contexto en el que se enmarca Vargas Llosa, cuya novelística es el resultado de su gran capacidad de trabajo y también de su extraordinaria capacidad empresarial que busca circulación internacional de sus obras y apunta a mantener una imagen permanente en los medios de comunicación, que ha aumentado la derechización de sus posiciones políticas. Correcto. Te voy a volver a leer el texto que está subrayado de rojo. Es decir, durante la década del 50
serán las bases objetivas para que la burguesía, Fernanda, ¿qué significa la burguesía? La parte política. Es un grupo social que de alguna manera se lo considera como acomodado, ¿sí? Entonces, es decir, durante la década del 50 serán las bases objetivas para que la burguesía, a través de sus cuadros intelectuales, emprenda desde su perspectiva de clase la revelación de la problemática del Perú. La tendencia novelística, en este caso, es reflejo principalmente de el orden moral existente, la perspectiva de clase, la problemática de un país, la fama internacional del autor o el talento y la capacidad del trabajo. La B, la perspectiva de clase. ¿Correcto? ¿Sí? No podría ser nada relacionado con el autor, ¿cierto? Porque nos está hablando de la tendencia novelística, no de él, no de Vargas Llosa como tal. ¿Sí? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, esta sería la práctica del día de hoy. ¿Tienen alguna duda o consulta? Ángela Barzallo, ¿cómo te fue con el deber? Sí, me fue muy bien, solo en algunas que me confundí por algunos términos y así, pero en general todo estuvo bien. Digamos, puede suceder esto, como yo digo, aquí tengo señaladas las palabras como exhortar, ¿cierto? O arenga, que en algunos casos pueden generar el problema de la comprensión lectora. Por lo tanto, dentro de la materia, una de las herramientas que nos indica que se puede usar es el diccionario o buscar en el internet qué significan las palabras que no entendemos para poder tener clarísimo todo el contexto. ¿Sí? Perfecto, chicos. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.